Mi nombre es Rosa Elena Salazar López. Soy de acá de la vereda Lagrado, pues, no mi nacimiento, porque yo nací en la zona urbana. En Salento. En Salento. Pero mi vida desde los 3, 4 meses de edad, llegué aquí a la vereda. El Lagrado, mi mamá se casó con Rubén Darío Salazar y pues llegamos a la vereda. Pues ella. ¿Cómo fue la infancia de Rosa? Mi infancia fue muy linda, fue muy alegre, pues en cuanto a lo que fuimos niños del campo, niños campesinos, niños que a pesar de que tuvimos muchas dificultades económicas y cosas, pero fuimos felices en realidad, porque pues no teníamos en esa época, no teníamos televisión, no teníamos casi ni energía eléctrica, pero nosotros éramos 3 hermanos. Yo soy la mayor, sigue Luis Alberto Salazar y Marta Cecilia. En esa época, la época de nosotros, de los que yo recuerdo de mi infancia, lo que fue los 4, 5 años, 6 años, 7, lo que fue la primera parte de cuando estuvimos estudiando en la escuelita. Estoy hablando de lo que era hasta los 10, 12 años, que fue pues como lo que en esa época solamente eran 5 familias acá en la vereda de Lagrado. En esa época entonces llega una familiar ahí a la trampa. Yo me acuerdo de la esposa que se llamaba Dora, que ella fue la que empezó con la separación de que la vereda de Lagrado podías tener una junta de acción comunal, porque nosotros dependíamos siempre de Boquía. Entonces había como una serie de cosas, nosotros éramos pues niños, en esa época teníamos unos 6, 7 añitos, 8 añitos, estábamos estudiando. Entonces siempre llegaba algo que decían una ayuda, o que los niños tenían alguna fiesta o alguna cosa. Entonces la profesora nos decía, tienen que ir a Boquía a una fiesta de disfraces, o tienen que ir a Boquía a reclamar los regalos. Los niños de Lagrado no teníamos derecho. Éramos 4 niños, éramos nosotros 3 y mi primo César. Entonces, en vista de esto, doña Dora, cuando llega a la vereda, me acuerdo que lo primero que se empezó a hacer fue las novenas navideñas, que íbamos de casa. No, primero se hacían todos en la casa, en la trampa, y ella hacía un pesebre grande, y allá iba, y toda la comunidad empezaba a ir a rezar la novena y las misas que las hacían allá. Íbamos a la trampa. Y eso era un paseo, era rico, porque a las 6:30 de la tarde todo el mundo desfilando por entre la trocha. Empezaron, como se dice, las peleas, los problemas, porque Boquía no quería que se separaran, que la vereda de Lagrado se separara de Boquía. Y hubo un problema. Yo me acuerdo que yo tengo un recuerdo que había una reunión en la finca de la trampa con doña Dora, y estaba toda la comunidad reunida, y de allá bajaron gente con machetes. De Boquía. Venían con eso, y vino la policía y todo eso, y ahí se formó una personería jurídica. En esa época, bueno, yo estaba muy pequeña cuando empiezan a hacer la Bocatoma. Yo tendría por ahí unos 7 añitos cuando empezaron a hacer la Bocatoma. Me acuerdo que eso fue mi abuelo, Eliodoro Salazar, vendió o se dio para que empezaran a hacer ahí la Bocatoma para el agua de Armenia. Y esa fue ahí empezó la transformación de la vereda, en esa época. ¿Para bien o para mal? Pues, ¿qué le puedo yo decir? Digamos, pues, a ver, eso en sí, ¿en qué le ha impactado la vereda? No mucho. O sea, como que sí un bien para la vereda, no. En ese entonces, pues sí, mi papá trabajó allí como celador, y sí recuerdo que nosotros veníamos y todo. Pero, ¿qué pasó con esos problemas? Chismes. Es lo que ha traído. Ya empezó a haber gente por aquí foránea, extraña. Hola, ¿qué sonidos le recuerdan a usted la infancia, su infancia? El río. Para mí el río es lo que yo le digo, yo no le tengo miedo al río. Yo lo puedo ver por el monte, pero yo no le tengo miedo. Yo me acuerdo que en esa época, de niña, pues que crecía el río, decían
creció un poquito el río Agua, veníamos y se encontraban los pececitos. Se encontraban peces, se encontraban sardinas, se encontraban los zabaletas, los negritos eran que decían, mi hermano se venía a pescar. Y nosotros sí comíamos pescados y a veces encontrábamos pescaditos grandes y había buena pesca en esa época. Pero también empezó el cuento de la truchera. Y cuando se hizo la truchera, también en Salento, en Cocora, empezó a acabarse los peces nativos que ven en el río Quindío. La truchera? Porque por los químicos, porque el río Quindío entra a la truchera y vuelve y sale. Claro. Y vuelve a salir. Entonces cuando sale ya sale contaminado con los químicos y las cosas que ya echan ahí. Entonces cuando ya llega el tema de la escuela, nosotros nos dicen, a mí pues por ejemplo, o cogen café o hacen de comer para los trabajadores. Entonces mi mamá dijo, bueno, entonces yo cojo café y usted cocina. Y ahí empezó, yo desde muy niña, desde los 7 años, 9 años empecé a cocinar. Y me acuerdo que nos tocaba planchar y como no había energía, a planchar con plancha de carbón. Entonces a mi mamá no le gustaba planchar y a mí me enseñaron a planchar desde muy niña y a mí me gusta planchar. Y todo. ¿Y todavía le gusta planchar? Sí, me gusta planchar y doblar la ropa. Yo doblo muy bien. Yo me considero que doblo muy bien la ropa porque mi mamá era muy exigente en eso. Entonces ponía a doblar la ropa. A los 12 años yo terminé mi escuela. Entonces, y tuvimos pues una parte muy machista. El tema de que yo quería estudiar y que no nos dejaban. Porque tenía que estar en las cosas de la casa. Exacto. Y muy machistas porque una palabra que a mí me marcó en la vida, decían que a mionas, perdón, así pues a mionas no les daban estudio. Pero pues por parte de mi papá, porque mi mamá sí quería que nosotros estudiáramos. Entonces aquí era el cuento de que porque pues mi familia, pues la familia Salazar quería, o sea, pretendían, ellos siempre, nunca decían va a salir adelante, sino que se va a conseguir mozo, se va a ir con un trabajador de la finca. Yo era muy tímida, yo no salía, empecé a ser obesa a los 15 años por la ansiedad. Pero yo soñaba muchas cosas, soñaba mucho. Me acuerdo que mi mamá me regaló una grabadora y yo en esa grabadora escuchaba el mundo de la música en esa época, que era con un locutor de Caracol Estéreo, me acuerdo. Y yo escuchaba las favoritas y tengo el cuaderno donde yo apuntaba todas las que eran las favoritas de la semana y todo eso, y el mundo de la música, y quién quiere el primer lugar, y todo. Yo empecé a llevar todo eso, empecé a investigarme todas las capitales del mundo con un atlas gigante que tenía César, un primo, pues mi primo César Salazar, y él me lo prestó, y yo con una lupa que aún existen, hace poco la vi, me impactó mucho, una lupa gigantesca que mi mamá tenía, yo empecé a buscar todas las capitales del mundo y en un cuaderno a escribir los países y las capitales. Entonces mi mamá viendo esto, y tomó, no sé de dónde sacó ella la valentía, la fuerza, como si se la berraquera, y dijo, se fue para Salento a darle estudio a sus hijos, a sus hijas. Y así fue. ¿Y el esposo queda acá? Sí, ella le dice que si mi mamá se va no le da ni por una panela. Salento duramos 10 años. 10 años. Yo estudié en la nocturna. Yo estudié en el colegio. Yo empecé mi bachillerato a los 17 años. Son muchas dificultades, pero fue una época que yo fui feliz. Un poco más libre. Mucho más libre. Empecé a estudiar, que era lo que más quería. Pues estudié bachillerato, muy buenas calificaciones, empezando que yo hice, o sea, cuando vino los profesores de que yo podía y que tenía muy buena capacidad, ellos empezaron a adelantarme en años. Y yo terminé el bachillerato de 22 años. Yo ya estaba estudiando en Armenia, yo estaba estudiando sistemas. Entonces yo ya sabía manejar más o menos un computador.
Entonces mi hermana sí era como muy perezosa para eso. Entonces a mi hermana le ofrecieron que se viniera a trabajar aquí con Gladys porque Gladys necesitaba una persona que digitara. Entonces yo llegué aquí. Esto solamente era un pedazo aquí, o sea, solamente existía, esto eran habitaciones, no existía más nada, o sea, es muy poquito. Y ahí empecé yo a trabajar. Me acuerdo que yo llegué a esa habitación, ahí estaba el computador, y yo no salía de ahí. Y ella me dijo, transcríbame esto en unas hojas, transcríbame esto, y así fue. Y aquí había como una fiesta, yo no creo que había aquí, y yo no salía de ahí. Y a mí me llevaban café, agua, ¿qué quiere? Yo no, y así empecé. Y ya después ella me llamó, que si yo podía hacerle unos muñecos, pues ayudarle a hacer unas cosas, y bueno, sí, y así empecé a venir acá. Rosa, entonces, ¿cómo comienza a controlar el territorio ya una vez que se vuelve a instalar acá? Pues muy impactante y muy triste, pero como sumida en la tristeza, en lo que yo tenía, para mí se volvió también como un refugio, ¿sí? Volver a escuchar el río, para mí era reconfortante, yo irme, sentarme en una piedra todas las tardes a llorar. Y meter mis pies en el agua. Exacto, dolor. Meter mis pies en el agua y eso, y para mí era porque fue muchas cosas, con César fue muchas cosas, jurarle a su abuelo casi agónico que la única mujer que iba a llevar al altar era a mí, o sea, eso fue impactante. Entonces dejé de creer en el amor. Y me dediqué a trabajar y a estudiar. Yo dije, yo tengo que salir adelante. Me empiezo a mi tiempo, a la loca compañía. Entonces yo ya empezaba a ir a Armenia con ellos a trabajar. Yo estudiaba, entonces salía a estudiar y me iba para donde ellos. Viajaba. Entonces trabajaba medio tiempo estudiaba. Ya empecé a estudiar administración de empresas. Y ahí es donde yo conozco a Yasmín, empiezo a involucrarme, o sea, todo empieza a como mi vida a meterse a la parte cultural, sí. Toda la parte cultural. Y empiezo yo estoy con el tema de administración de empresas, estudiando, ya tenía que terminar mi tesis y tenía que hacer una tesis. Entonces, culturalmente, ¿usted cómo comienza a trabajar acá en la región, en el territorio? Con Gladys, o sea, cuando ya Gladys, entonces empieza con la loca compañía. Entonces cuando Gladys empieza, que ella que fuera la presidenta de la Junta de Acción Comunal, entonces ella fue presidenta y yo fui la secretaria. Y yo siempre he defendido mi territorio. Desde ese trabajo con la loca compañía, con la Junta de Acción Comunal y la parte cultural, ¿qué siente usted que le ha dejado al territorio? Que usted diga, creo que esto ha sido aporte mío junto con otras personas o solamente suyo. Más que cosas físicas, ha sido como lo social, que ha sido como en la unión de la vereda. Unir a la vereda. Que nosotros, ese ha sido como nuestro trabajo. ¿Qué es lo que yo quiero? Que sigamos trabajando unidamente como nos lo hizo Doña Dora. Porque Doña Dora, cuando ella empezó, nunca desunió la vereda. Antes fue la unión y todos trabajamos en Minga. Cuando Gladys llegó por aquí, que también fue un referente, continuamos con ese trabajo, ¿sí? Cuando llega la cosa de la tesis, que yo tengo que hacer la tesis, todo el mundo pensó que yo lo iba a hacer en la parte cultural. No. Yo la hice en la ganadería. Yo, con los títeres, trabajando con los títeres, yo me volví titiritera. Para mí lo más emocionante es coger un títere. Bueno. Y trabajamos una campaña con el comité de cafeteros en las fincas y en las escuelitas. Entonces yo le decía a Gladys que no me diera esa plata. Y no me va a pagar. Yo quiero tener una ternerita. Ahorré 600,000 pesos. Y ese señor Vicente me dijo, yo tengo unas terneritas para vender. Y fuimos a Palestina. Yo no me compré una ternera. Yo me enamoré de una vaca. Flaca. Así. Y yo vi esa vaca, esa vaca me vio a mí, yo la vi y dije, no, esa vaca, yo quiero esa vaca. ¿Cuánto vale esa vaca? Esa vaca vale 600,000 pesos. Yo tenía 600,000 pesos, yo se la compro. La vaca tiene ternero. ¿Y con el ternero cuánto vale?
vale 700. Y yo le puedo quedar debiendo los 700, yo los entrego tal fecha. Me dijo el señor que sí. Ah, bueno. Y así fue. Me compré mi primera vaca con plata de los títeres. Yo me acordé, cuando yo compré esa vaca, entonces yo fui y busqué al señor de la marina, al veterinario. Y le dije yo, venga, es que yo compré una vaquita así, yo sé que usted es veterinario, pero si usted me puede hacer el favor y de ir a mirar la vaquita. Sí, él vino, me miró la vaca, y la palpó. Dijo, va a tener un ternerito, tiene otro ternerito. Y yo, es una ternera. Eso va a ser una ternera. ¿No? Puede que sí, puede que no, no sabe. Me dijo que le podía hacer, que le podía organizar, bueno, sí. Y entonces cuando llegué y me dice, ¿y usted con ese animal? Usted es ganadera. El señor empezó a trabajar en la mata y formaron una asociación de ganaderos. Y a mí me llamaron. Para resumir el cuento, esa asociación de ganaderos se convirtió en Asogasa, una asociación de ganaderos que era de pequeños productores y recogió leche y todo eso y nos fue muy bien. O sea, empezamos a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y andábamos por las fincas convenciendo a la gente para que se asociara. Yo empecé con ese trabajo social también en cuento de la ganadería. Entonces yo empecé con el cuento y me dijo, no haga la tesis en ganadería. Y me dijo, ¿cómo? Y empezamos a trabajar en ganadería, en ganadería, en ganadería. Y ahí empieza el amor a la ganadería. Y lo uno, por taparle la boca a mucha gente y por demostrarle que yo sí era capaz. A la gente que hablaba mal de mí, a los que querían que yo no saliera adelante, dije, soy capaz. En esos 30 años de transformación he madurado como mujer, como persona. ¿Que me arrepienta de muchas cosas que haya hecho? Sí. ¿Que me hayan marcado muchas cosas? Sí. Pero he salido adelante y he sabido afrontarlo. He sido muy resiliente con eso. Y eso es lo que, pues, no sé. Pero sé que mi misión es clara, es de servir. Servir. Eso es. Tanto a la comunidad, a los niños, a la comunidad de la vereda del agrado. Y hay algo que siempre estará en mi mente, en mi sonido y en todo, es el río.